Hola a todos, bendiciones, saludos a todos los que nos siguen episodio tras episodio en estas charlas de Café con Biblia. Esta es nuestro programa número 29 ya, nuestro episodio número 29. Y bueno, viendo atrás, poco a poco, grabando, meditando, charlando y compartiendo la palabra, realmente es un, un buen camino que el Señor nos ha permitido recorrer. Jaimito, te doy la bienvenida. Que Dios te bendiga mucho y bueno, a tiempo de pedir tu saludo, te pido que nos introduzcas al tema que hoy día vamos a tratar aquí en nuestra charla. ¿De qué vamos a hablar, Jaimito? Muy buenos días. Aquí es días en el momento de la grabación. Bendiciones. Luchito, muy buenos días. Estamos empezando este programa número 29, estamos cerca a la treintena, y así como yo veo entusiasmo en ti, ese mismo entusiasmo también lo tengo yo, ¿no? Aleluya. Porque esta es una iniciativa que nos permite discutir en el buen sentido de la palabra temas que hacen al día a día del creyente, ¿no? Porque una cosa muy distinta es que tú estés en un instituto bíblico con un pensum, con un programa, estudiando las cosas, pero otra cosa es el elemento de la informalidad, de esa charla espontánea, Mm. donde podemos tocar temas que realmente están atingiendo a la comunidad cristiana, a los creyentes, ¿no? Y claro, uno de esos temas que hoy por hoy ha estado muy en boga desde hace muchos años, y es lo que hemos tratado en los anteriores programas, es este tema de la guerra espiritual y la liberación, ¿no? Me ha gustado mucho cómo hemos abordado esos temas, Luis. Hemos hablado primero de la guerra espiritual como golpes al aire, prácticas no bíblicas que se hacen con respecto a la guerra espiritual, tratando de derribar fortalezas en las ciudades y una serie de cosas que no tienen ningún asidero bíblico y que simplemente son golpes al aire. Pero después hemos empezado a hablar, Luchito, sobre esto de la liberación, porque junto con la guerra espiritual, este tema de la liberación ha estado presente y todavía sigue presente en muchos sectores de la iglesia. Nuevamente, lamentablemente, nuevamente es sin un fundamento bíblico, ¿no? El hecho de que se recurra a liberación de demonios en los creyentes cuando los creyentes están atravesando problemas en su carne, y cuando es la necesidad para resolver eso tiene que ver con su crecimiento, tiene que ver con su obediencia. Entonces también eso ha salido mucho del equilibrio, ¿no? Liberar de demonios. Yo expresé y conté algunas experiencias personales de liberación que me hicieron y que no resultaron en nada, ¿no? Sino que más bien a mí más me confundieron y terminaron frustrándome, Luchito, porque al final el tema es de que no fui liberado de nada, seguían las cosas igual y hasta peor, y yo terminé frustrado y desencantado, ¿no? Y eso determinó un alejamiento. ¿Cuántas de estas cosas están pasando también en los creyentes? Creyentes que van a la iglesia, que tienen una falsa idea de la guerra espiritual, que piensan que tienen demonios y que tienen que ser liberados. Y al no tener ningún resultado de eso, terminan frustrados, ¿no? Pero hoy día, Luchito, vamos a hablar de algo que está también asociado con esto y tiene que ver con las preguntas que muchas veces los creyentes me hacen, seguramente a ti también lo hacen, ¿no? Y vemos este tipo de situaciones en los creyentes que están pensando que son víctimas de maldiciones generacionales, Mm. ¿sí? Obviamente esto está asociado a lo que hemos hablado, pero este es un tema en el cual seguramente podemos profundizar aún más. Muchos creyentes hoy por hoy, Luchito, agarran este tema de las maldiciones generacionales, que es lo que nosotros vamos a hablar. Vamos a empezar a hablar ahora, por lo menos vamos a empezar. Pero en qué consiste esto? Consiste en el hecho de atribuir el comportamiento actual de un creyente que está determinado por los errores e incluso los pecados de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos y demás. Ujú. Y que los pecados y los errores de sus antepasados, de sus padres, son algo que ellos están cosechando ahora, están pagando por la culpa y los errores de sus padres y de sus generaciones anteriores.
Y de hecho, Luchito, este es un tema muy presente en la iglesia de Jesucristo hoy por hoy, porque muchos creyentes tienen verdaderos problemas en su vida. Por ejemplo, pueden tener problemas de carácter, pueden tener problemas en sus matrimonios, pueden tener problemas de infidelidad, pueden tener mucha serie de problemas o pueden ser creyentes que están siendo esclavizados por los vicios. Y resulta que cuando uno quiere, digamos, cuando ellos quieren tratar con esos problemas, quieren tratar con la situación que tienen, ellos aceptan una mentira como si fuera verdad. Es esta mentira de la maldición generacional. Es decir, lo que pasa es que mi padre, mi abuelo ha sido así. Hablemos, por ejemplo, de un pecado, hablemos del adulterio, que tal vez es una de las cosas con los que muchos creyentes están luchando en su vida. Y de repente muchos creyentes que están involucrados en estas prácticas de adulterio y demás, se resignan al hecho de decir, bueno, yo estoy cosechando lo que mis padres, mis abuelos han hecho. Mi abuelo era adúltero, mi padre era adúltero, entonces yo tengo que ser adúltero. O sea, hay una consecuencia, hay una fatalidad falsa, ¿no? Que se cierne sobre la vida de una persona. Es que ellos hicieron esto y yo estoy cosechando, ¿no? Y muchas veces, Luchito, eso puede darse, esos patrones se dan, ¿no? Porque yo he visto casos de personas que sus padres tenían cierto comportamiento y ellos también han asumido ese comportamiento y se dan. Hay cosas que no podemos negarlas porque se dan, pero la interpretación de que es una maldición generacional y que fatalmente ellos están destinados a cosechar las consecuencias de las generaciones anteriores, eso no es verdad. Eso nosotros tenemos que verlo a la luz de nuestra redención. Entonces, de eso vamos a hablar ahora, Luchito. Esto también, Luis, está asociado al tema de la liberación, ¿no? Siempre que hay una cuestión de liberación, te preguntan los que, me acuerdo yo cuando yo tuve esa experiencia de liberación, de lo que no fui liberado de nada, lo conté en el anterior programa, pero muchas veces los ministros que van a hacer la liberación del hermanito y van a reprender los demonios del hermanito, están preguntando por los antecedentes familiares, Luis, ¿no? Y están preguntando por eso porque ellos también asumen que las maldiciones generacionales se arrastran y que yo tengo que pagar por lo que mis padres hicieron. Ahora, Luis, tenemos que entender que en la Biblia hay pasajes que parecen sugerir eso, principalmente en el libro del Éxodo. Estaba leyendo hace un momento el Éxodo 20, que es el capítulo donde se dan los 10 Ujú, mandamientos, ujú. pero ahí hay pasajes y en otras partes, normalmente del Pentateuco, Luis, de la ley, ¿no? Que hay pasajes que parecen sugerir esto, donde Dios dice, yo soy Jehová que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice, ¿no? O sea, parecería sugerir ese pasaje, esos pasajes que estoy citando, son unos 2 o 3 pasajes que están en la ley, en Deuteronomio, que parecerían sugerir que Dios hace eso, que Dios le cobra a las generaciones futuras lo que las generaciones anteriores han hecho, ¿no? Claro, nosotros siempre hemos visto que la Biblia es una revelación progresiva Amén. y siempre hemos visto que la Biblia hay que interpretarla con la Biblia, porque si bien esos pasajes que yo menciono pueden sugerir esta idea de las maldiciones generacionales, podemos analizarlos y podemos ver de qué se trata estos pasajes, hay otros pasajes más abundantes que niegan que Dios vaya a cobrarle a los hijos los pecados de los padres. En este momento se me viene a la mente Ezequiel 18, ¿no? Ezequiel 18, donde claramente dice, el alma que pecare, ese alma morirá, ¿no? Entonces, si bien hay pasajes que sugieren que las maldiciones generacionales pueden ser algo que está expresado en la Biblia, hay que analizar esos pasajes, pero hay muchos pasajes que muestran que Dios es un Dios justo. Y precisamente este pasaje de Ezequiel 18, lo que resalta es la justicia de Dios. Yo soy un Dios justo. Yo no voy a cobrarle a los hijos por los pecados de los padres, ¿no? Entonces, el tema que vamos a tocar ahora, Luchito, es eso. Está asociado a lo que hemos visto, este tema de liberación. Muchas veces vienen los creyentes
a donde el pastor y le dicen, pastor, soy víctima de una maldición generacional, quiero que ore por mí. Entonces, Luchito, eso vamos a hablar. ¿Qué es lo que tú puedes decirnos al respecto de este tema que vamos a tocar ahora, Luchito? Bien, hermano, excelente. A ver, parte de la manera en que yo tengo para abordar los temas, casi todos, siempre voy desde la lógica de la moneda, ¿no? Una moneda, toda moneda para ser verdadera tiene dos caras. Y eso, digamos, hace a mi obsesionada búsqueda por balance en todo lo que digo. Exacto, Este verso que dice que no nos hagamos muchos de nosotros maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación, siempre ha pesado fuerte en mi corazón. Y esta última semana, meditando, esta semana pasada, meditando en algunas cosas, ha cobrado mayor vigencia, pero no desde un punto de vista de condenación, ¿no? Pero es una advertencia, ¿no? Y básicamente creo que ahí está la responsabilidad nuestra, Jaimito, de enseñar lo correcto, porque entendemos que dentro del ámbito de influencia que tenemos, como cualquier ministro, cualquier líder, eh, lo que enseñe va a afectar de manera directa el, el entendimiento de las personas, de los miembros, de los discípulos. Y ahí es nuestra gran responsabilidad, ¿no? Eh, a manera de ir con calma, me gustaría que veamos en Éxodo 20, cosa de poder, no vamos a entrar en muchos detalles, la idea no es hacer un extenso estudio bíblico, pero le exacto. daremos el elemento de palabra y Excelente. rebatiremos argumento con argumento. Creo que eso es lo ideal, Amén. porque, hermano, viniendo del contexto del que tú y yo creo que compartimos, la mayor cantidad de herejías respecto de esto vienen de iglesias de trasfondo pentecostal, carismático, neopentecostal, ¿no? O sea, los hermanos que tienen doctrina reformada con Calvino y sus adherentes tienen otros problemas doctrinales que otro Sí, día los hablaremos, porque a mí no me cuadra cuando ellos agarran y dicen la sana doctrina, ¿no? Y si tú oras en lenguas eres un hereje, ¿no? Los tengo atravesados. Pero la idea aquí no es pelear, ¿no? Ellos tienen otros problemas doctrinales inherentes al carácter de Dios. Pero el punto este lo has dado en el clavo. O sea, creo que el argumento mayor que se utiliza, al menos haciendo memoria, como está en el texto, es este que vamos a leer en Éxodo 20, que son los 10 mandamientos, ¿no? son los 10 mandamientos. Y voy a leer desde el verso 1 solo para poner un breve contexto hasta el Perfecto. verso 6. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, es Éxodo 20, 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellas. Perdón, dioses ajenos delante de mí. A ver, espera. No te 4. harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ok? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ahí sí. Ahora es interesante. La mayoría de argumentos a favor de la vigencia de maldiciones generacionales respecto de los creyentes, porque yo quiero siempre hacer esta diferenciación entre creyentes e incrédulos, porque los creyentes son los beneficiarios de los Exacto. beneficios de la redención, son los Los que beneficiarios de están la en obra pacto. redentora de Jesús que están en pacto con Dios. Entonces hay un contraste de día a noche en esto. Pero aún muchos que enseñan esto en la iglesia como un pretexto para justificar ciertas cosas. Tú bien lo has dicho, adulterio, fornicación, inmundicia, lo que fuera, ¿no? Estoy Mm. acarreando maldiciones. Y ahí te dicen, ¿no? Que Dios es el que visita y esto y el otro. Ahora, paréntesis y nota aclaratoria al pie de página. ¿Alguna vez alguien me ha dicho, entonces usted no cree en maldiciones generacionales? Yo creo en maldiciones generacionales, porque la Biblia las enseña.
De hecho, si no hubiera habido maldición, no hubiera habido necesidad de que Dios, de que Jesús venga, de que Dios Padre enviara a su Hijo a Jesús a redimirnos de la maldición. Ajá. Pero una vez que en Cristo estamos, esa maldición deja de tener efecto porque somos bendecidos. Exacto. Ahora, vamos a desarrollar el tema. Dice, yo soy Jehová, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero ahí dice, de los que me aborrecen. La pregunta es si una persona nacida de nuevo aborrece a Dios, aborrece al que le ha salvado o ama a Dios. ¿Ah? Primera pregunta. Y luego el 6 que está en el mismo texto, la continuación del verso, y hago misericordia a millares, Gloria a a Dios. los que me aman y guardan mis mandamientos. Obviamente la lógica de esto es desempeño, es ley, es obras, lo que quieras, pero ¿cuál es la motivación? Dice, a los que me aman. ¿Un creyente aborrece a Dios o ama a Dios? Esa es la pregunta. Una persona nacida de nuevo. Dice, yo aborrezco a Dios. Y uno dice, no, pero hermano, esto era en mi vida pasada, cuando yo aborrecía a Dios o mis padres que no conocían el Evangelio hicieron alguna cosa y eso me está llegando a mí. O sea, el concepto que tratan muchos para explicar esto es el concepto de iniquidad. Iniquidad es una inclinación natural a hacer lo malo, por definición. Iniquidad es una inclinación natural, una inclinación del hombre natural a hacer lo malo. Es básicamente la iniquidad, es la expresión de la naturaleza caída del hombre por causa de Adán. Por causa de Adán, por la caída de Adán, la alta traición, como varios lo dicen, vino la maldición. Sabemos eso, porque Dios puso al hombre para bendición, pero el hombre desobedeció, el hombre y la mujer. La mujer fue engañada, el hombre fue tentado y decidió caer en la tentación, ceder a eso. Entonces, eh, eso provocó una alteración de todo. Vino la maldición. De hecho, Dios enumera, informa acerca de la maldición cuando empieza a decir sobre la tierra, comerás de la tierra con el sudor de tu frente, espinas y cardos te producirá, esto y el otro, ¿no ve? Y habla sobre la mujer también, y habla sobre la serpiente también, está en Génesis 3. Entonces, se entiende que hay una base legal para asumir y asegurar que existe una maldición por causa de la caída. Perfecto. Pero como tú bien has dicho, y eso me gusta muchísimo, es el asunto. ¿Sabes por qué dije Porque no quiero decir me encanta, porque por ahí afuera hay unos legalistas, ay, te encanta, te embruja, te fascina, y ya están sacando la cosa. Y yo no estoy explicando eso, lo que tú dices no me embruja, no me encanta, es una expresión nomás, pero hay, como te digo, hay legalismos por ahí, ¿no? Sí. Y bueno, ya tenía que decirlo y lo dije, bueno, ya, como dice el pollito. Pero el punto es, ¿qué hacemos con esto? Y algo que tú dijiste es hablar sobre los impactos, los alcances y la aplicación de nuestra redención, pero en virtud de la revelación progresiva de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es Amén. la revelación progresiva de la palabra de Dios? Partimos de este concepto glorioso que nos ayuda a interpretar la palabra. Es una herramienta, es un entendimiento claro y preciso que nos ayuda a entender que Dios, que desde el principio sabía el final, en virtud de su omnisciencia, Él se revela en la escritura de manera progresiva, de tal manera que en el Nuevo Testamento tenemos mucha más información acerca de Dios y sobre todo el carácter de Dios y el obrar de Dios basado en su carácter de lo que se tenía en el Antiguo Testamento. Ucha, y eso va pues hasta mucho más atrás. Eso tiene que ver eso tiene que ver con cómo Dios administra su justicia y también inclusive el operar del diablo, qué es lo que el diablo hace, no hace y todo lo demás. Entonces, Jaimito, podemos empezar por esto de Éxodo. Mis puntualizaciones son que primero, Dios sí dice que visita la maldad de los padres, que es un Dios celoso y que este, que el otro, pero de aquellos que lo aborrecen. Entonces, si hay una persona que afirma aborrecer a Dios, que se aliste, le va a caer, le va a caer. Pero yo no considero que nadie que haya nacido de nuevo sea un aborrecedor de Dios. Ahora, volvamos al asunto de las consecuencias. Lo previo sin Cristo, nuestros padres ellos lo aborrecieron a Dios,
mi padre era un ateo recalcitrante, por decir algo, y era gran pecador, entonces me va a acarrear. No, porque yo estoy en nuevo pacto y si yo estoy en Cristo, yo soy bendecido y Jesús se ha hecho maldito para que yo sea bendito y todo lo Gloria a demás. Dios. Podemos desarrollar todo esto, pero no tiene por qué llegar. El gran problema en esta enseñanza respecto de los cristianos bajo el nuevo pacto es que condiciona la mentalidad de personas. ¿Para qué? Para verse víctimas de situaciones que escapan a su propio control, primero, y esto es lamentable. Segundo, para evitar muchas veces enfrentar situaciones que están más basadas en el ámbito del propio albedrío, de la propia elección de la persona, de las propias elecciones y decisiones que la persona realiza. No vemos una evidencia de maldiciones generacionales operando bajo cristianos en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Testamento. Y estamos hablando después de la cruz de Cristo. No lo vemos, no lo vemos y no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no existen. O sea, Cristo se hizo maldito para que seamos bendecidos. Lo demás son pretextos y son falsas enseñanzas que traen en cautividad, en esclavitud a las personas. Contigo, Jaimito. Sigamos. Gracias, Luchito. Excelente exposición de este primer texto que estamos analizando, Luchito. Es verdad que hay ese texto en la Biblia, pero es verdad que también que en el tiempo en que está escrito este texto es justo en el tiempo de la ley, donde se está dando la ley. Has leído el texto de Éxodo 20, que son los 10 mandamientos. Exacto. Y la ley tenía que precisamente tenía que inaugurar una nueva era en que Dios, el pueblo de Dios, iba a tener un pacto basado en los términos de la ley. Pero si nosotros vemos lo que pasó antes de la ley, incluso, Luchito, si nosotros vemos lo que pasó antes de Abraham, uno de los episodios más dramáticos de la historia de la humanidad ha sido el diluvio, ¿no? Y el diluvio vino como consecuencia de que toda la generación, toda la gente pensaba de continuo solamente el mal, ¿no? Y obviamente Dios necesitaba preservar la simiente justa de la que venía, de la que iba a venir el Salvador. Si Dios no enviaba un juicio y no preservaba la simiente justa, que en este caso estaba representada por Noé y su familia, se iba a hacer imposible la redención. La redención iba a ser imposible, porque esa maldad que había tomado todo el mundo, y la Biblia dice claramente que todos pensaban solamente en el mal, Luchito, ¿no? Es bueno leerlo, lo voy a leer, a veces la memoria me quiere traicionar, pero dice lo siguiente, dice, y vio Jehová, estoy leyendo por si acaso Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjate, es una expresión muy fuerte. Dice que la maldad se había multiplicado y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos. Hay algún estudioso que habla de toda imaginación del designio del corazón de ellos, porque está hablando de imaginación. Esa es la Era de iniquidad. continuo, Esa es la iniquidad. exacto, era de continuo el mal. Excelente, me parece muy bien puntualizar esa palabra, la iniquidad. Solo pensaban en el mal, Luis, en el mal. No había forma de que Dios pueda de alguna manera cambiar esas vidas, tuvo que cambiar el pacto. De hecho, ese pacto que se le denomina el pacto adánico, dejó de tener vigencia porque ya Dios empezó a tratar a la humanidad en base al pacto noético, ¿no? Pero antes de que venga el diluvio, Dios tuvo que mandar un juicio porque la maldad era demasiada sobre la tierra. Ahora, cuando Dios está empezando a promulgar la ley, hay este pasaje que nosotros hemos visto, ¿no? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, un juicio como el diluvio mató incluso a niños. Mató incluso a niños. Fíjate, un niño que normalmente los niños están caracterizados por esa su inocencia, ¿no? El niño no puede ser inculpado de pecado, no puede ser imputado de pecado porque es inocente. Pero cuando vino el juicio, pues arrasó con todos, personas mayores, niños, y el juicio era algo que prácticamente estaba revelando que esos niños estaban muriendo por la maldad de sus padres. ¿Por qué? Porque esos niños
si seguían el mismo rumbo, iban a terminar siendo igual que sus padres o peor que sus padres, no porque Dios lo quiera así, sino porque la maldad tenía su propia forma de operar en esas generaciones. Pero Luchito, cuando nosotros vamos viendo el Antiguo Testamento, todavía no vamos a entrar en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el mismo Antiguo Testamento, Dios clarifica esto, lo clarifica. Dios, y siempre tenemos que entender como algo progresivo, una revelación progresiva, ¿no? Los juicios del diluvio eran cosas necesarias. La ley, cuando fue promulgada, tenía estipulada este pasaje que hemos leído, y obviamente estaba el plan de redención ejecutándose y estaba viniendo cada vez más revelación. Fíjate, solamente en el Antiguo Testamento, yo quiero leer el otro pasaje que yo había mencionado. Quiero leer, ahorita miré ahí, a Ezequiel 18. Es decir, que sin necesidad de ir al Nuevo Testamento, en Ezequiel 18 nosotros ya vemos el carácter de Dios, el verdadero carácter de Dios, revelado de forma justa ante las personas. Voy a leer los primeros versos de Ezequiel Aleluya. 18 que nos van a permitir conocer en el Antiguo Testamento el corazón de Dios con respecto a su justicia y a cómo juzga Él la maldad de las personas. El contexto de Ezequiel 18 es que ellos ya estaban en el cautiverio, ¿no? Ezequiel es un profeta de la cautividad y estaban cautivos, pero los israelitas lo que estaban pensando era que ellos habían sido llevados cautivos por el pecado de sus padres, porque sus generaciones anteriores habían pecado y por eso ellos ahora estaban cautivos. Ellos estaban, por así decirlo, estaban deslindando responsabilidad de su propia conducta. Y esto de las maldiciones generacionales, Luchito, hace eso en muchos creyentes, ¿no? En muchos creyentes hace eso, es como si fuera, como si se tratara de un pretexto, ¿no? Yo no puedo hacer nada, dicen los creyentes. Mi padre ha sido así, mi abuelo ha sido así, y yo no puedo hacer nada. Es un fatalismo que ellos asumen como si se tratara de que es algo inevitable para ellos, pero al final se convierte en una evasión por no enfrentar su propia responsabilidad, ¿no? La responsabilidad propia. Una persona que está practicando el adulterio no puede escudarse en que su papá fue adúltero para no enfrentar su situación. Y es eso lo mismo que pasaba en este pasaje, ¿no? Estaban cautivos, pero el razonar de todos ellos es: nuestros padres han pecado, ahora nosotros estamos aquí pagando por ellos. Y es allí donde Dios dice esto. Por si acaso en la Reina Valera hay un título que dice: el alma que pecare morirá. De eso habla Ezequiel 18. Y dice la Biblia, voy a leer el contexto, también voy a leer los primeros versos, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Este era un pasaje, Luchito, que el propio Jeremías, en el libro de Jeremías también lo cita, ¿no? Es un pasaje que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos ahora tienen la dentera, en otras palabras, las caries, ¿no? Porque los padres comieron uvas agrias, los hijos tienen que tener maleada la dentadura. Y aquí Dios, a través de Ezequiel, les está preguntando: ¿qué pensáis de esto? Esto es bonito porque les dice: ¿qué piensan de esto? ¿No? Eh, ¿Qué piensan de esto? Y el verso 3 dice, ahí está el carácter de Dios revelado en el Antiguo Testamento. Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Fíjate, en Israel no van a usar más este refrán. He aquí que todas las almas son mías. Esta es una expresión hermosa. Todas las almas son mías. Es como que Dios, al decir todas las almas son mías, es como si Dios dijera: yo tengo un compromiso con cada alma, con todas las almas. Es mi compromiso porque son mías. Y dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, acá, si nosotros empezamos, seguimos leyendo este pasaje,
Ezequiel va a abundar en muchos otros detalles que tienen que ver con esta idea, ¿no? Aquí Dios está siendo claro, todas las almas son mías. El alma del Padre es mía, pero también el alma del Hijo es mía. Y es ahí donde Dios dice, el alma que pecare, ese alma morirá, ¿no? Entonces, este capítulo 18 de Ezequiel, si uno quiere, lo puede leer completo porque abunda en más detalles sobre estas cosas. Nos muestra que Dios ya está para cuando Ezequiel escribe esto, incluso antes, ya en los libros históricos nosotros vemos que hay algún juez, perdón, hay algún rey malo que muere y la Biblia recalca y dice, no, los hijos no van a pagar por lo que el padre hizo. Ya el carácter de Dios estaba revelado para cuando Ezequiel recibe la revelación para escribirla en su libro, recibe algo completamente tácito, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. Y es en el mismo Antiguo Testamento donde se despeja esta duda, Luchito, del carácter de Dios. ¿Por qué yo tengo que pagar por lo que mis padres han hecho? ¿No? Entonces, sin ánimo de apresurarnos en este tema, aquí nosotros vemos el carácter de Dios revelado en el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, Sin embargo, Luchito, podemos nosotros ver en el Antiguo Testamento que todavía no estaba revelada la, la historia o el plan de redención ni el carácter de Dios. Nosotros vemos muchas cosas que pasan en el Antiguo Testamento. A mí me viene a la mente algo que pasó en el Antiguo Testamento y no sé por qué tengo el impulso de contarlo ahora, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Es una historia bien especial que involucra a David e involucra a los descendientes de Saúl. Y hay una situación ahí que a David le toca resolver y la resuelve de una manera que cualquiera que nos está escuchando cuestionaría. ¿Por qué David resuelve estas cosas así? ¿Ya? Y es una historia que quiero contar. Empieza en el capítulo 9 de Jueces. Voy a ser breve, ¿no? Voy a resumirla brevemente. Empieza en el capítulo 9 de Jueces. Perdón, no es de Jueces, es de Josué. Capítulo 9 de Josué. Hay un pueblo que vivían junto con los amorreos en la tierra prometida que se llamaban los Gabaonitas. Los Gabaonitas. Y cuando Josué estaba tomando la tierra prometida, habían tomado Jericó y tenían que tomar, habían tomado Jai, la otra ciudad. Primero toman Jericó, luego toman Jai. Y luego ya los israelitas estaban imparables en tomar toda la tierra prometida. La instrucción de Dios es maten a todos los moradores, destruyan todo, maten todo. Esa era la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque esas naciones los podían a ellos inclinar hacia otros dioses. Entonces Dios cuando les dice, entren a la tierra prometida, pero destruyan todo y no dejen a ninguno de los pueblos, destruyan todo. Entonces Josué está haciendo eso, toma Jericó, toma Jai, hace eso. Pero resulta que había un pueblo que se llamaban los Gabaonitas. Y los Gabaonitas dicen, ahora nos toca a nosotros, nos van a matar, los israelitas están imparables. Y ellos planean un ardid para engañar a Josué y a los líderes. Ellos dicen, disfracémonos, hagamos de cuenta que hemos venido de tierras lejanas y le pediremos a Josué que haga un pacto con nosotros. Es interesante esta historia. Se disfrazan, se ponen ropas viejas, todo, y cuando van donde Josué le dice, hemos escuchado del Dios a quien sirves, estamos viniendo de tierras muy lejanas, y por el Dios a quien sirves hemos venido, queremos que hacer una alianza contigo, etcétera, y les muestran sus ropas viejas, sus panes mohosos, todo, y el asunto es que lo engañan a Josué, y engañan a los líderes, hacen un pacto. A los 3 días, Josué se entera de que ellos vivían ahí, que lo habían engañado. Pero había un pacto muy sagrado. Este es un ejemplo que muchas veces a mí me sirve para enseñar lo que es el pacto de sangre, ¿ya? Porque, Luchito, el pacto de sangre sí involucraba a la cabeza del pacto y a todos sus descendientes. Cuando uno estudia el pacto de sangre, siempre sabe, el pacto lo hacen entre las cabezas de dos familias, de dos naciones. Si son dos familias que hacen pacto, las cabezas de las familias hacen el pacto, pero todas las familias entran en el pacto. Ahora, Dios
no estaba de acuerdo con ese pacto, pero cuando lo hacen, Dios respalda ese pacto porque Dios es el que respalda el pacto de sangre. Es interesante, Luis, que cuando nosotros vemos en la historia de la Biblia, había un pacto entre los israelitas y los gabaonitas. Y por ese pacto los israelitas no podían hacerles nada a los gabaonitas. Pero resulta que Josué había querido, no Josué, Saúl había querido exterminar a los gabaonitas e infringiendo ese pacto había matado a los gabaonitas y los había atacado a los gabaonitas. Cuando ya a David le toca ser rey, él está reinando la nación y llega un momento en que hay un hambre tremenda sobre la nación y hay algo que David interpreta y dice, Dios, ¿por qué estás mandando esto? ¿Por qué tenemos esta situación? ¿Por qué tenemos esta hambruna? ¿Cuál es el juicio que estamos enfrentando? Y es ahí donde Dios le revela algo a David y le dice, esta hambre y este juicio que está viniendo sobre Israel es por causa de Saúl y por causa de lo que Saúl hizo con los gabaonitas. Y es ahí donde David dice, entonces yo tengo que resolver esto. Y aquí me llama la atención, porque esta historia nos puede ayudar a resolver también lo que significa nuestra redención. Cuando los gabaonitas van a hablar con David y le dicen, ¿cuánto quieren? Estoy parafraseando un poco la historia, porque David lo que quiere es resarcir la pena. O sea, lo que Saúl había hecho matando a los y atacando a los gabaonitas, él lo quiere resarcir con los gabaonitas. Y la historia es como que David les pregunta, ¿cuánto quieren? O sea, ¿cuánto quieren para que esto quede saldado? Y los gabaonitas le dicen algo, nosotros no tenemos una deuda de dinero. No, lo que nosotros tenemos es una deuda de vida. No recuerdo bien el lenguaje, seguramente lo podemos revisar. En este momento podemos verlo esto en 2 de Samuel capítulo 21. Déjame ir hasta ahí. 2 de Samuel capítulo 21. Voy a leer el verso 4. Dice, y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl. Eso le dicen. David lo que les está diciendo es cuánto les pago para que resolvamos eso. Y los gabaonitas le dicen, no tenemos una deuda de plata ni de oro. No es esa la deuda que tenemos. Y con su casa, ni queremos que muera hombre en Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Aquí David está queriendo resolver algo que Saúl había ocasionado y que estaba trayendo consecuencias. Entonces ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros, de todo el territorio de Israel. Désennos 7 varones de sus hijos. Mira lo que piden los gabaonitas. Acá tenemos una historia un poco complicada para nuestro tema, Luchito. Porque dice, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaaba de Saúl, el escogido de Jehová, y el rey dijo, yo los daré. Ahora, fíjate, esta historia es interesante, porque esta historia está diciendo, David quiere refrenar el juicio de Dios, Dios le revela, es por lo que Saúl ha hecho con los gabaonitas, los ha destruido. Entonces David quiere resolver esto, les ofrece plata. Los gabaonitas dicen, no tenemos querella de plata ni de oro. Dennos 7 de los hijos de ese malvado. ¡Wow! ¿Sabes qué? La cosa se pone complicada para nuestro tema, pero hay un tip que le va a dar más bien un buen pie a nuestro tema, Luchito. Porque para entonces, David lo que hace, Luis, si nosotros lees, tú recuerdas esta historia, les da 7 descendientes de Saúl. Les da. ¿Y qué hacen los gabaonitas? 7 hijos de Saúl. Pueden haber sido hijos o nietos, pero les da 7. ¿Y qué hacen los gabaonitas? Los ahorcan a esos 7 hijos de Saúl y toda la hambruna, la sequía pasa, el juicio de Dios pasa. Y claro, uno dice, caramba, David hizo algo así. David hizo pagar a sus hijos
por el pecado de los padres. David es un tipo de Jesús, es un tipo del ungido. ¿Dónde está este tema? Hay algo, un detalle en esta historia que es muy interesante. Cuando David está haciendo y está resolviendo este problema, ya comía en su mesa Mefiboset. El hijo de Esto es Jonatán. importante. Para los que nos están escuchando, aclaremos quién es este Mefiboset. Mefiboset es un hijo de Jonathan, es un nieto de Saúl, que ya comía en su mesa, porque entre Jonathan y David habían hecho un pacto. Entonces, cuando todos los reyes destruían a los descendientes de los anteriores reyes, David no hace eso, sino que más bien dice, ¿quién ha quedado de la casa de Jonathan, de Saúl, para que a quien yo haga misericordia? Y le Aleluya. presentan a Mefiboset, que era un lisiado, por escapar de la matanza, su nodriza lo hizo caer y quedó lisiado de los pies, pero ya comía en su mesa. Escúchame, Nichito, en esta historia en que David resuelve el pleito entregando 7 hijos de Saúl para ser ahorcados, hay algo que lo protege a Mefiboset, y es el pacto. Y es ahí donde nosotros entramos, los creyentes, en todo este tema de las maldiciones generacionales. Porque alguien que debería haber sido entregado a los gabaonitas para que los gabaonitas lo ahorquen era Mefiboset. Pero Mefiboset ya gozaba de la misericordia de David en virtud del pacto que había hecho con su padre Jonathan. Entonces le preserva la vida. Es ahí donde la cobertura del pacto le preserva la vida a Mefiboset. Mefiboset no pierde ese su privilegio de comer en la mesa de David, porque está cubierto por el pacto. Y ese pacto entre Jonathan y David, muchas veces yo lo he explicado como un tipo del pacto que nosotros tenemos con Jesús. Luchito, me he extendido un poco con esta historia. Te paso la palabra. ¿Qué puedes tú comentar sobre esto que estamos? Mira, nunca se me ocurrió, hermano. Bueno, yo no he estudiado mucho este asunto de los gabaonitas, pero genial y te agradezco por traerlo a la superficie, pero meditando en esto me lleva a una reflexión, creo que es más gravitante aún, y es el hecho de que, ¿por qué estas doctrinas caprichosas? Lo diremos así. ¿Por qué estas doctrinas caprichosas, estas doctrinas falsas, que no hacen otra cosa que difamar el carácter de Dios, tienen tanta cabida entre iglesias y denominaciones y en el sistema de pensamiento de los hijos de Dios? Primero, porque no se lee la Biblia en general. Segundo, porque no se la estudia. Y tercero, porque hay una idea recurrente de un soberanismo exacerbado, finalista y fatalista de parte de Dios. Dios es soberano, creemos eso, porque la Biblia nos muestra que Dios es un Dios soberano. Y eso significa que es el primero en autoridad y nadie puede decirle, indicarle a él qué hacer. Sin embargo, en su soberanía, Dios se ata legalmente, si queremos decirlo, a su palabra. Exacto. La ley, o sea, entendiendo término ley, no en términos de la ley de Moisés, sino la ley, los principios, los preceptos, son no solo para los hombres, sino para Dios. Dios se somete a su ley, sobre todo al Exacto. aspecto moral de su ley, porque la ley moral es el reflejo de su carácter. O sea, Dios no es político, ni politiquero. Él no dice una cosa y hace otra. Él no es correcto políticamente. Él no busca que la gente le ame porque da una apariencia falsa. Dios busca el amor de las personas porque Él es digno de nuestro amor, porque Él ha sacrificado a su Hijo. Pero mira, aún antes, en los términos anteriores al sacrificio de Jesús, es como que hay un grupo de gente que exacerba su sentido y cree que su devoción a Dios es exaltada y es hasta piadosa, cuando declaran y dicen que Dios en su condición de Dios puede hacer lo que le da la gana y él puede maldecir y puede hacer lo que sea y no va a haber problema porque al final él es Dios. O sea, en un sentido amplio de la cosa, sí, pero Dios, todo lo que él hace, lo hace en un obrar de legalidad.
Cuando tú levantas el asunto del pacto que hubo de los Gabaonitas con Josué, y luego que a generaciones después se levanta Saúl para reventarlos a los Gabaonitas, y después viene una instancia de juicio y pérdida sobre Israel, David inquiriendo sobre la causa de todo esto, da a entender, o sea, Dios les revela que es por causa de los Gabaonitas, o sea, había un daño contra un pueblo que, a pesar de que utilizando un engaño lograron establecer un pacto. O sea, ¿qué es lo relevante en esto? Es la vigencia del pacto. Exacto. Y cómo Dios vigila sobre el pacto. Exacto. Ahora, podemos decir, no, pero ha sido un engaño, ha sido esto, el otro. O sea, lo entiendo, pero una vez el pacto celebrado, Dios, por su propia naturaleza inherente, que honra pacto, que honra Exacto. pactos y que establece el pacto como la instancia de acuerdo más sagrada, más aún cuando es un pacto basado en derramamiento de sangre. Dios mío, esto es muy fuerte. Claro. Es sagrado. Dios está involucrado. Exacto, Dios no se desdice ni quiebra su carácter. Entonces, Ex- ese es el punto. Y la idea de detenernos un poquito hablando, ya esto suena medio estudio bíblico, ¿no? En realidad esta charla, pero está bien, porque creo que el requerimiento de la gente es entender la base legal por qué nosotros establecemos que en Cristo Jesús no podemos ser maldecidos ni acarrear maldiciones generacionales. No, no, no es simplemente porque ya somos buenas gentes, ya el Señor nos perdonó, ya nos lavó, no, sino que aún antes de la redención hay figura y hay sombras que nos dan a entender a partir de la revelación progresiva del conocimiento, o la revelación progresiva de la palabra de Dios, es que nosotros entendemos que Dios honra pactos y que Dios todavía se mueve en virtud de lo que dice la palabra. Es la responsabilidad personal delante de Dios. Nadie puede decir, no, es que a mí me han hecho hacer, a mí el diablo me tentó y me engañó y yo soy así porque soy o porque estoy acarreando una cosa. Un ratito tenemos responsabilidad. Me gusta mucho, hermano, me encanta el punto de entender que la base del obrar de Dios siempre es la legalidad de su carácter, no el legalismo. Exacto. Ahora, cuando estábamos leyendo, estábamos leyendo primero Ezequiel 18. En Ezequiel 18 habla sobre que tú dices, bien dijiste, hay una referencia en el versículo 1, me parece, a Jeremías. A ver, déjame verlo, Versículo ahorita lo 2 vamos creo a que es. ver. Sí. Ezequiel 18, Ujú. ¿verdad? Mira, es interesante. Yo tengo una Biblia de estudio que es el texto de la Reina Valera, pero del 60, pero los subtítulos a veces varían porque no es la edición de las sociedades bíblicas. Es Ya. la de Editorial Caribe, es la Biblia. Yo uso aquí la Biblia de estudio eh, de la Biblia de la vida plena, la Biblia plenitud en realidad, ¿no? Y es Grupo Ya. Nelson, Caribe, qué sé yo. Es interesante porque aquí en Ezequiel 18 dice así en mi subtítulo, que no es inspirado, pero dice así, refutación de un falso proverbio. Refutación de un falso proverbio. O sea, Interesante. genial. Y dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo que pensáis, ¿qué pensáis vosotros los que usáis el refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, o sea, tienen las caries, la picadura, ¿no? Eh, Ese es el verso 2. Y hace referencia a Jeremías 31:29, que dice, en aquellos días no dirán más, dice en aquellos días. Exacto. O cuando dice en el Antiguo Testamento, sobre todo en profecías de Ezequiel y Jeremías, dice en aquellos días, hay que parar las orejas. Porque Claro. dice Está aquellos hablando días, de ok, estos días. es una cuestión futura, pero ¿de quién está hablando? Y generalmente habla de el establecimiento del nuevo y mejor pacto. Aleluya, en el nuevo pacto. Y dice, en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. O sea, Aleluya. dice, los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Entonces, ratifica y aclara el asunto de la responsabilidad personal. Ahora,
queriendo explicar alguna situación, voy a tratar de que aquellos que defienden a ultranza la validez y vigencia de maldiciones generacionales obrando sobre personas y sobre cualquier tipo de persona, sea o no que sea cristiana, a veces tratan de explicar este asunto como un condicionamiento al mal y sus consecuencias debido a la genética espiritual, entre comillas, heredada de los padres. Es más, yo conozco Wow. una célebre maestra de la palabra, respetada, que tiene muy buena enseñanza sobre ciertas cosas, que visitó Bolivia, una iglesia que tú y yo conocemos, grande por cierto, hace muchos años, y dio un seminario muy exitoso de maldiciones generacionales. Exitoso en términos Wow. de convocatoria, de horas y todo, porque después la enseñanza... Ahora, es una persona que yo respeto, yo no voy a poner en conflicto con eso. Y ella se tomó el trabajo de hacer un estudio de algunos, bueno, levantó algunos estudios de caso, lo diremos así, de personajes en el Antiguo Testamento y cómo dos hijos que descendían de uno, del mismo padre y madre, se entiende, a uno le fue muy mal y a otro le fue bien, ¿no? Por las elecciones, pero siempre introducía el asunto de la maldición generacional, ¿ya? Maldición generacional. El Ya. gran problema que este condicionamiento, que se trata de explicar este condicionamiento al mal y sus consecuencias debido a la genética espiritual heredada de sus padres, no quiebra en el sentido legal de las cosas el poder del libre albedrío del ser humano. No quiebra. O sea, yo No. decido ser cristiano. No, mi padre era ateo, entonces yo decido ser ateo también. No, pero tú ya estás de este lado del río, hermano. Ya rendiste tu vida. Entonces, eso debería significar algo. El problema es que, vuelvo a decir, hay una exacerbación de algunos aspectos que podrían traducirse como los aspectos rígidos o condenatorios basados en juicios sobre el pecado, con los cuales Dios en la antigüedad juzgó mal obrar y accionar de las personas. Dios nunca se ha hecho la vista gorda del pecado del ser humano. Pero él instituyó como medida de misericordia en la administración de su gracia temporal, diremos, bajo el antiguo pacto. Su gracia es eterna, pero estamos hablando en términos de la administración del tiempo de la ley, la dispensación de la ley, el derramamiento de sangre. O sea, el inocente, la sangre inocente la, iba a El cubrir la pecado. vida o el pecado del culpable para que el culpable no tuviera que derramar sangre y morir por su pecado, aunque de Exacto. acuerdo a la palabra dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, viene a ratificar eso. Pero una vez que Cristo viene y viene a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el cual ha obtenido eterna redención por su sangre, de una vez y para siempre, eso nos da a entender que legalmente hablando, una vez Cristo venido, manifestado en carne, muerto en la cruz y resucitado, ha logrado un rescate eterno para nuestra vida. Y haciendo y entendiendo la verdad gloriosa de que Él se hizo maldición por nosotros en la cruz, el propósito de esto, como dice Gálatas 3, 13 y 14, es para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, hay que entenderlo en virtud de eso, pero tengo más argumentos. ¿Qué hora estamos ya? A ver, ay, Sí. creo que... Nos ¿Dónde queda está? todavía unos 20 minutos. Ah, ya, ya. Algo ha pasado con mi reloj, he apretado lo que no debía apretar. Déjame ver si estoy todavía cronometrando un segundito. A ver. Sí, tenemos 51 minutos, 52 minutos ya. Tenemos como 10, 15. Tenemos tiempo. 10 minutos Pero tienes. si podemos seguir avanzando, es sumamente interesante, Jaimito. Ahora, viene a mi mente, y qué lindo es que todavía no hemos aterrizado formalmente a leer el texto en el Nuevo Testamento. Exacto. Todavía, mira, estamos como el Todavía no antiguo, estamos estamos. revelación progresiva ya. ¿No? Qué lindo, qué lindo. Y esa es una clave de interpretación. Hermanos queridos, la Biblia se explica a sí misma. El gran La problema es Biblia que se interpreta a sí misma. se explica, se interpreta, sí, 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 eso mismo. Ahora, pero el gran problema es que algunos agarran unos versos y los exaltan como si no hubiera otros versos. Oh, porque yo soy Dios celoso y visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares,
de los que me aman y Gloria a guardan. Dios. Pero no leen eso, no le dan ese énfasis. ¿Por qué? Porque el énfasis es decir que están malditos. Porque si están malditos necesitan una administración especial. ¿No? Y Tatán, ¿quién va a dar la administración especial? Y creemos que es todo echar demonios. ¿Te has dado cuenta que en las iglesias que crean esto, los que siempre pasan adelante para quebrar las mismas maldiciones son los caseritos de siempre? Es Sí, la misma y gente siempre, y siempre. siempre están siendo liberados. Como lo hemos visto contigo la anterior semana que lo dijimos, que Sí, lo dijiste tú, los que buscan esa liberación, un tipo de liberación, siempre son los mismos. Entonces la liberación no le está ayudando, claro, no está cambiando vidas. Ah, no entonces, ¿no está, será que no es por ahí? no hay ningún efecto. Exacto. Ahora, ¿no será que no es por ahí entonces? Ese es el punto. ¿Qué efectivo es? Hay que renovar el entendimiento. Mira, me gusta mucho la historia de Números 23, cuando habla la historia de Balaam y Balac. Ya, alguna vez ¿Sabes? te escuché hablar sobre este tema de Balaam. A ver, te voy a escuchar Y otra sabes, vez. Balac Me gustó aquella vez, sí. era un rey pagano que cuando estaba viniendo Israel a tomar la tierra, ya había escuchado mucho, ¿no? De que Israel estaba con pacto. Se consigue un profeta, ¿no? El profeta Balaam, que es un profeta medio raro. Es un profeta de Dios, o sea, la Biblia habla de que es un profeta de Dios, pero no habla de que como profeta de Dios fuera moralmente puro, moralmente bien intencionado. Exacto. Más bien era un tipo que parece que por ganancia deshonesta estaba dispuesto a maldecir a quien sea. Exacto. Porque Balak lo iba a contratar para eso. Claro, y de hecho lo contrata para que maldiga a Israel. Y una y otra vez, y Balaam no puede, o sea, no puede. O sea, en medio de toda esta cuestión de comerciar, de lucrar con el don profético y lo que quieras, algún día voy a hacer un estudio del perfil de la vida de Balaam, no ahora, obviamente, pero algún momento quiero entender algunas cosas porque como la historia que has dicho de David, entregando a 7 de los descendientes de Saúl, como tú has dicho, o sea, moralmente nosotros, no, o sea, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Te das cuenta? Hoy día estoy medio provocador, ahora no me apedreen porque hice esos ademanes, por favor. Pero el punto es, nosotros a veces, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser eso, David? No, él debía preservar la vida. Todo viene por mentalidad de pacto. Exacto, Y el pacto exacto. ha sido quebrado. ¿Y qué hacemos para remediar eso? O sea, hay que entender esto. Ahora, claro, nos cuesta a nosotros porque somos muy occidentales y de una u otra Claro. manera, aunque somos cristianos y lo somos, en nuestra cultura estamos siendo permeados, o sea, la cultura predominante está tratando de permear todavía nuestro pensamiento a la corrección política. ¿No? Hay que callarse, hay que ser tolerante, hay que ser buena gente, hay que hablar correcto y bonito, hay que ser amoroso para todos, no hay que ofender. Ese no es Jesús, ese no es Jesús. Pero no estamos hablando de la motivación última, lo que queremos es provocar la reflexión. Volviendo al asunto de Balaam y Balac, al final lo que hace Balaam algunas veces, varias veces, en vez de maldecir, es bendecir a Israel. Y para mí una clave en todo esto está en Números 23, verso 7, verso 8. A ver, ah, vamos desde el verso, le pide un holocausto y, convoca a los príncipes de Moab. Verso 7, Números 23, verso 7, ¿ya? Ahora, léanse todo Números 23, 24, es una historia excelente. Es una linda ¿No? historia, Y sí. ahí, de ahí sacamos el asunto de que si Dios utilizó un asna para profetizar, puede usarlo a uno, ¿no? O sea, que eso es revelación para muchos, ¿Por qué no pero me va a usar a mí? claro, claro, nos va a usar a nosotros, ¿no? Pero va más allá el asunto. Dice, y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac. Está el profeta está empezando a hablar. Rey de Moab, de los montes del oriente, ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. Execrar es condenar. Pero el verso 8 dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Gloria a Dios. ¿No? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado?
Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré aquí, un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Ah, es que los israelitas eran buenas gentes, amoros. No, eran un pueblo rebelde de dura cerviz durante generaciones. Pero Dios honraba el pacto. Honra el Y de pacto. ese pueblo Dios trajo el Mesías, descendiente de Abraham, en cuya descendencia iba a ser bendita, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Ahora, voy a la NTV, que me gusta mucho, y dice, verso 8. Pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Ahora, hermano, esto tiene un alcance a partir de la revelación progresiva de la palabra. Cuando apuntamos al nuevo pacto, la relación vital, real, que nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo en Cristo, tenemos con Dios, no podemos ser maldecidos. Aleluya. Porque la lógica de esto, o sea, el pensamiento primario, yo lo resumo así. Dios no puede bendecir lo que ha sido maldecido. Y Dios no puede maldecir lo que ha sido bendecido. Gloria a Amén. Dios. Va así, en ambos lados. Y ya en el Antiguo Testamento está hablando de eso. ¿Cómo puedo yo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quien el Señor no ha condenado? Y Romanos dice, Pablo dice, me adelantaré un poco, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. O sea, tenemos a Dios de nuestro lado, hermanos, somos hijos de Dios. Aleluya. Dios no es nuestro problema. La religión pinta a Dios como el problema de uno. ¿Por qué? Porque la religión solo juzga el fruto, pero nunca ve el interior, la esencia de las cosas. Yo no estoy diciendo que Dios se hace, yo no estoy, nunca afirmamos, Jaimito, que el pecado personal no va a tener consecuencias, porque sí las Claro, tiene en la vida. las tiene. El alma que pecare morirá, la paga del pecado es muerte. El que siembra en la carne cosechará corrupción y muerte. Exacto. Es verdad. Pero hay una cosa, y hay que entender esto. Dios en Cristo Jesús creo que exacerba y reitera la responsabilidad personal del hombre por sus elecciones. ¿Y qué hace? Lo que hace es recordarle al hombre el poder de su libre albedrío, el poder de sus elecciones. Porque la segunda voluntad más importante o más poderosa en el universo, después de la voluntad de Dios, que es la más poderosa, no es el diablo, no es las circunstancias, es la voluntad tuya, la voluntad mía, Jaimito. Dios no nos obliga, nosotros de nuestro corazón alabamos a Dios, servimos a Dios y eso provoca bendición en nuestra vida y eso manifiesta bendición en nuestra vida. Tenemos un cuadro de situación. Dios no podía bendecir lo que estaba maldito. Por causa del pecado de Adán y de la ley, todo entró la muerte. Romanos 5 hace una excelente explicación acerca de esto. Pero Dios no se queda ahí porque Dios cambia todo en la redención de manera legal. Dice, porque la muerte entró por la transgresión de uno, pero mucho más reinarán en vida los que por la justicia, la obediencia de uno, dice, ¿no? Reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:17, estoy parafraseándolo. La maldición entró por Adán. El pecado entró por Adán, la muerte entró por Adán, pero el postrer Adán ha restituido a la Gloria a Dios. humanidad a través de su Gloria sacrificio a Dios. redentor. Redención significa rescate, rescate pagado por precio a través de su propio sacrificio, nos ha devuelto al estado original sin pecado. No que no seamos sujetos de la posibilidad de pecar, podemos pecar, pero la naturaleza de pecado ha sido cambiada a Amén. naturaleza de justicia. Entonces, ¿cómo puedo yo, en términos legales, explicar que estas maldiciones, estoy acarreando maldiciones, cuando Jesús ya se hizo maldito por mí y yo he decidido creer en su sacrificio y recibir los beneficios de su sacrificio? Para cerrar mi idea, estamos dando varias cosas, hermano, pesadas, pero buenas. Pesadas en el sentido de que demandan más exposición y todo, pero invito y desafío a todos los que nos siguen, abran sus Biblias, hermanos,
y léanlas. Oren al Espíritu Santo pidiendo que el Espíritu Santo abra el entendimiento, pero oren y hagan un buen ejercicio leyendo en contexto, usando referencias cruzadas, marcando aquí, marcando allá. Todo esto que estamos exponiendo tiene un fundamento bíblico muy sólido. Ahora, el punto para terminar de mi chisme de esta hermana, esta ministra célebre que vino a dar ese seminario de maldiciones, por decir algo, el seminario, digamos, duró, digamos, 14 horas, digamos, varios días, fue toda la semana. Entonces agarró de los 14 horas, por decir algo, 12 horas hablando de estudios de caso, de maldiciones generacionales, todo basado en Antiguo Testamento, ¿no? Obvio. No puedes basar en el Nuevo. Wow. No puedes, ¿no? Bueno, pero al final desciende a Gálatas 3, 13, 14 y la historia del cojo ciego de nacimiento, quién pecó este o sus padres, ni este ni sus padres, ¿no? Como dice el relato en Exacto. Juan. Y Jesús sana es sino para la gloria de Dios, que las obras de Dios sean manifiestas y todo. Bueno. Y al final te dice, ok, pero ya hemos sido redimidos de las maldiciones. O sea, creo que acabó bien, ¿no? Pero hermano, si de 14 horas 12 le tiras hablando de maldiciones y te quedas con dositas para decir, y todo lo que he dicho era, bueno, nomás para tenerlos aquí y ofrecerle mis libros, ¿qué queda? Por, por el mismo hecho de la argumentación repetitoria, en la conciencia de la gente va a quedar el hecho de que están bajo maldición. Wow, va a confundir a la Claro, gente. y antes de terminar, una cosita más, un argumento más que habla un pastor que he seguido en el pasado, hablando de estas cosas. Él decía, el problema básico en la vista de este hombre sobre maldiciones generacionales era, él decía, es identificación. ¿Con quién te identificas? ¿Con tu padre terrenal? Que si no conocía al Señor estaba operando desde la naturaleza caída, y tu abuelo y tu bisabuelo y tu tatarabuelo, ¿te identificas con ellos o te identificas con tu Padre celestial, que viene a ser tu nuevo Padre en Cristo, Padre celestial? ¿Quién, o sea, con quién hemos de identificarnos nosotros, los cristianos, los nacidos de nuevo? Yo no niego mi herencia genética respecto de mi padre. He heredado facciones, lo veo a mi hermano, me veo yo en el espejo en ciertas facciones, hermano. Soy cada vez más parecido a mi papá cuando era mayor Claro, o a mi mamá en cierta cosa, mi mirada y todo, me traumo, digo, ucha, o sea, la edad me está cayendo, con que no me caiga de una, va a ser glorioso, ¿no? Que de la noche a la mañana, ¿quién es este? Ay, ¿no? Pero, ¿con quién nos identificamos? O sea, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Quién marca nuestra vida y quién cambia nuestro destino y quién condiciona nuestras elecciones y lo que vivimos y lo que experimentamos? Ahora, vuelvo a decir, eh, creo que al momento de entrar en la relación de un nuevo pacto, eh, esta nueva relación con Dios supera, quita, anula toda maldición generacional. Con todo, es bueno, creo yo, orar sobre esto muchas veces a partir del renovamiento de la mente y declarar que ninguna maldición nos llega, porque en Cristo somos bendecidos. Pero eso tiene que ver también con el cuadro de pensamiento y si es que nosotros ejercemos fe bíblica positiva en el sentido de dar y manifestar todo lo que Dios ya nos ha dado, o temor negativo que activa al diablo en nuestra contra cuando nosotros decimos, no, creo que estoy acarreando una maldición, ¿no? O sea, creo que estoy acarreando una maldición. Pues, bueno, si quieres que estás acarreando, deberías de una vez simplemente declarar tu redención en Cristo y creer en eso, y punto. Pero la gente se convence, hermano, y sabes, fe negativa es tan efectiva en lo malo, para lo malo, como la fe positiva, lo diremos así. O sea, la fe siempre es positiva, pero hablaremos del temor como fe negativa. ujú, ¿No? O a veces dicen el temor es creer en lo errado, ¿no? En lo equivocado. Hay maneras de explicarlo. Eso es efectivo. Hay gente que está acarreando ese tipo de cosas. Pero ¿por qué es eso? Porque ellos se abren a permitir que el enemigo con un engaño los convenza de que ellos están bajo maldición. Y si una persona está convencida de su corazón que está bajo maldición, va simplemente a manifestar maldición. Es así fe es. negativa, es algo espiritual, es una fuerza espiritual que activa al enemigo en contra nuestra. Ese es mi gran problema.
Y obviamente, cuanta más gente está acarreando y manifestando esto, más clientes tenemos, ¿no? Para nuestros materiales. Había un libro, Las 10 maneras de quebrar las maldiciones generacionales, no sé qué cosas, las 10 maldiciones. ¿Te imaginas un autor cristiano, hermano, enseñando Biblia y hablando de maldiciones todo el rato, escribiendo libros de maldiciones, Wow. ¿no? Y haciendo plata Es con darle eso. mucha importancia al diablo, ¿no? Claro. Ahora, no negamos la cuestión, pero tenemos que hablar de la redención, tenemos que enseñar a la gente a caminar en nuestros beneficios de pacto, ¿no? Y alguien dijo así, ¿no? O sea, no le bastó es que publicar el primer libro, luego había segunda parte, porque es como las franquicias de las películas. Si da plata, va a haber franquicia, va a haber continuación, va a haber segundita, ¿no? Y la gente te discute, hermanos en las iglesias te discuten, hermano, yo estoy acarreando, bueno, hermano, si estás acarreando, pues solucionalo, pero por donde estás haciendo no lo vas a solucionar. A veces ese asunto de conforme tu fe se ha hecho, normalmente en la Biblia tuvo un feliz desenlace en el ministerio de Jesús, porque tanto el centurión romano como la mujer sirofenicia tuvieron el resultado que estaban buscando. En la mujer sirofenicia la sanidad de su hija, en el centurión romano la sanidad de su criado, ¿no ve? Porque estaban en fe positiva. Pero ¿qué tal si yo le digo, conforme tu fe se ha hecho a uno que cree en maldiciones generacionales, lo va a destruir? Estoy ironizando. Pero este es el punto. Hay que aprender nuestros derechos y entender que en la redención, el plan original de Dios, al haber creado al ser humano a su imagen y semejanza y colocarlo en la tierra para que señoree, viene a cobrar realidad, viene a cobrar vigencia total, la nueva creación. Pero tenemos malos maestros, tenemos hermanos que hacen negocio con estas cosas y son especialistas en condenar a la gente. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito. Me parece que ya es tiempo de redondear, Luchito, nuestra entrega de hoy. Ya estamos más de la hora. Ujú. Pero nos han quedado cosas en el tintero. Estamos haciendo una exposición sistemática. No podemos con nuestro carácter, Luchito. Por eso es que predicamos largo. Por eso es que predicamos. Estamos siendo sistemáticos, poniendo las bases, y todavía no hemos hablado de nuestra redención, ¿no? Yo incluso para empeorar, entre comillas, las cosas, he contado esta historia de David y los Gabaonitas. Pero tenemos que hablar de nuestra redención porque, aclarando esta historia de David y los Gabaonitas, ahí yo veo dos pactos funcionando, ¿no? David honrando el pacto que Josué hizo hace siglos atrás con los Gabaonitas, entregando a las personas, pero también David honrando el pacto que había hecho con Jonathan, ¿no? Con Jonathan. Observando a Mefiboset. Y claro, el primero que debería haber sido entregado a los Gabaonitas era Mefiboset, ¿no? Para que lo maten, pero ahí hay dos pactos, y David era un hombre de pactos, y entendemos los pactos, y esa misma historia nos puede servir en el próximo programa para empezar a hablar de nuestra redención, porque si bien David entrega 7 hombres a los Gabaonitas, le salva la vida al principal que debería haber sido entregado por otro pacto que él tenía. Es como si dos pactos quisieran entrar en conflicto, pero esto nos va a servir para poder explicar nuestra redención, Luchito, ¿no? Nuestra redención. El hecho de que yo tenga que vivir una vida basada en un fatalismo, de que yo estoy arrastrando las maldiciones generacionales de lo que mis padres, mis abuelos han hecho, no tiene ningún asidero bíblico a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Amén, amén, Ninguno amén, a la amén. luz de la 100 veces revelación. amén. Aleluya. En primer lugar, nuestra redención está basada en el nuevo nacimiento, ¿no? Y uno de los versículos más intensos que hay en la Biblia es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:19, perdón, 5:17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, clarito, como el agua, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron.
Esas cosas viejas pasaron, incluye todo lo que muchos creyentes puedan estar arrastrando como consecuencias de maldiciones generacionales. Amén. La única responsabilidad que tiene el creyente es pararse frente a estas cosas, pararse en fe, agarrar la palabra y cortar cualquier cosa que pueda haber en su vida, usando la autoridad del nombre de Jesús y basándose en la sangre de Cristo, que fue el rescate que se pagó por nuestra redención. Cualquier creyente, cualquier situación que tenga, cualquier conducta que tenga, no la puede atribuir a un fatalismo de que no puede librarse de eso porque es una maldición generacional. Eso no es bíblico. El creyente puede romper cualquier cosa con el pasado, ¿no? De hecho, eso es a lo que estamos siendo llamados todos los creyentes, Luis, ¿no? Todos los creyentes estamos siendo llamados a pararnos en las verdades de nuestra redención, a pelear la batalla de la fe, parados en lo que Cristo ha conquistado para nosotros, ¿no? Entonces, obviamente todavía no hemos hablado de Gálatas 3, 13 y 14, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Amén. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de madera, ¿no? El asunto es que Jesús nos redimió de la maldición. Pero hablando de maldiciones, también hay otros pasajes, Luchito, que tal vez un poco fuera de lo que es las maldiciones generacionales, a veces se usan en la iglesia, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la iglesia usan el pasaje de Malaquías, ¿no? Para decirles a los creyentes, ¿no? Si no diezmas, maldito eres con maldición. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿no? Y claro, Hablaremos luego de eso en una tercera entrega de esa parte. Me gustaría claro, dedicarle mucho el tiempo. asunto es que hay muchas cosas que en base a nuestra redención, nosotros ya hemos sido librados. Tú lo has definido bien. La mejor manera de definir la redención es un rescate que se logra pagando un precio. O ese Eso es, verso, perdón, que dice, la maldición no viene sin causa, ¿no? claro, claro. Entonces, el tema es que con este tema que estamos tocando ahora, nosotros queremos poder ministrar estas verdades a nuestro público, nuestro círculo de influencia con este programa. Queremos decirles a los hermanos, hay cosas que no necesitamos nosotros acarrear. Necesitamos pararnos en nuestra redención. Cada creyente, no solamente con el tema de las maldiciones generacionales que estamos tocando, sino con muchos otros temas. El creyente tiene que pararse en su redención, tiene que pararse en qué es lo que Cristo compró con su sangre preciosa, qué es lo que compró. ¿Compró algo a medias? ¿Compró algo defectuoso? Vamos a ver que la sangre de Cristo compró una redención perfecta, una redención que no le falta nada, y nadie puede estar condicionado por lo que sus anteriores generaciones han hecho, y solamente estas cosas sirven en última instancia como un pretexto y como una evasión a la verdadera responsabilidad del creyente, Luchito. ¿Te parece si cierro esta entrega con una oración, Luchito? Adelante, Para que hermano ya querido. terminemos nuestra entrega. Nos uniremos a todos los que están viéndonos, nos uniremos en esta oración. Le pediremos al Señor luz para nuestro entendimiento, que sea alumbrado nuestro entendimiento en estos temas. Padre Celestial, estamos agradecidos una vez más con mi hermano Luis de que hemos tenido la oportunidad de producir esta entrega, la entrega número 29, Padre. Estamos muy agradecidos, Señor, porque a lo largo de estos programas estamos tocando tantos temas que hacen al día a día de los creyentes, tantas preguntas que surgen sobre estos temas. Hoy estamos hablando sobre un tema que atrae mucha confusión a los creyentes y que encima muchos ministros están hablando de estos temas, confundiendo aún más a los creyentes, Señor. Estamos hablando de que esta idea de las maldiciones generacionales, de que un creyente tiene que acarrear las consecuencias de lo que sus antepasados han hecho, estamos despejando las dudas de que no hay bases bíblicas a la luz del Nuevo Testamento, de que las cosas sean así. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús,
que estas ideas, que estos temas que estamos conversando con Luis puedan llegar a las personas indicadas, puedan las personas recibir luz en su entendimiento acerca de esto, puedan darse cuenta que la redención que Cristo ha comprado para nosotros es una redención perfecta, es una redención a la cual no le falta nada y es una redención donde nosotros somos criaturas nuevas, donde las cosas viejas han pasado, incluyendo cualquier maldición generacional. Si hemos nacido de nuevo, Padre, todas las cosas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Todo lo que ha quedado atrás queda atrás. Y así como Pablo decía, yo no miro para atrás, me extiendo para adelante y prosigo a la meta. Todos los creyentes, Padre, deberíamos tener esa misma actitud. Dios amado, gracias por este tiempo, gracias porque estás impartiendo esta verdad en el corazón de los hermanos que la necesitan. Gracias, Padre, porque con estas charlas nosotros podemos abrir la Biblia y estudiando la Biblia podemos llegar a las conclusiones de nuestra fe. Nuestra fe nos dice que hemos sido redimidos gloriosamente por el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Te agradecemos, Padre, te pedimos gracia y sabiduría para los próximos programas, para que podamos tocar los temas que hacen a este tema que trae mucha confusión a los hijos y a las hijas de Dios. Bendecimos tu nombre y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, amén, amén. Así sea. A tiempo de despedirme de ti, Jaimito, bueno, invitar a nuestra audiencia, a los hermanos que nos siguen, por favor, pongan like, divulguen, y habrá opciones para comentar. Pueden suscribirse al canal Palabra Oportuna y si se suscriben, sus comentarios sobre los videos serán publicados. Queremos crecer en audiencia, que más gente tenga acceso a esta información. Así que no se contenten solo con poner like o comentar, compartan. Amén. La idea es animar a tener una reflexión bíblica, no un debate, pero es una reflexión bíblica y bueno, pues ir abrazando las verdades de la redención tal cual aparecen en la Escritura. Jaimito, que el Señor te bendiga, como siempre, un placer, una bendición y estamos en contacto. Hasta la próxima. Estamos en contacto, Luchito. Saludo a toda nuestra audiencia. Dios los bendiga grandemente y hasta la próxima, Luisito. Amén. Nos vemos. Chao, chao.